Bueno, a ver cómo me sale porque este es el tercer intento. Sí, esta mañana he hecho otro intento, pero no sé qué ha pasado. Esta vez el fallo ha sido mío. Estaba grabado, lo salvé en un disco interno y creía que... Pero bueno, quería contar algo, voy a hacerlo más breve y conciso y disculpar si me voy por la rama porque es todo mental. Acordaos que es paja mental mía. Doy mis propias conclusiones en base a ciertas literaturas y doy mis interpretaciones, como hacemos todos. Con lo cual, no significa que lo que diga yo es la verdad. Es mi verdad hoy. Mañana veremos. Pero llevo tiempo, mucho tiempo, y de hecho tengo vídeos, donde siempre he ido persiguiendo. Y no soy historiador ni nada. Tengo la historia básica. Pero sí tengo imaginación. Entonces, vengo hace muchos años estudiando, primero porque mi profesión no fui un creativo publicista sin más, sino quise siempre conocer al ser humano, ¿no? Lo que le motiva, porque de esa forma yo podía dirigir mejor mi comunicación. Cómo llamar la atención, despertar el deseo y el deseo a la acción. Esos eran mis puntos que yo pues chequeaba cuando hacía una campaña. Y, y de muy temprano me di cuenta que lo que nos mueve a todos es el deseo. Ese deseo que en lo que nos enviciamos con la dopamina viciosa, ese deseo corto de comprar tal cosa y una vez que lo tienes se te fue, quieres más. Y algo importante que me di cuenta es que todo es por interés, te quiero Andrés. Todo lo hacemos por un interés, ya sea a nivel religioso, porque voy a recibir unas prebendas de mi Dios, me va a dar una finquita cuando vaya al cielo, o simplemente me va a dar dos palmaditas y decir, ¿te has portado bien? Pasa al cielo, tú al infierno. Es indiscutible que el ser humano venimos con cualidades que se dividen en virtuosas o defectos. Venimos con virtudes. Esas, las virtudes, amor, honestidad, compasión, eh, empatía, etcétera, están en el rango superior del cuerpo del deseo, que conecta con las energías de nuestros cuerpos espirituales, los cuales, pues, estamos, como bien sabéis, hay un cortocircuito. Y esas mismas virtudes, en la parte inferior, se corresponden con defectos. Honestidad, deshonesto. Empatía, apatía. Amor, odio. Venganza, celos, envidias, rencores.
Y eso es lo que nos ha movido y partimos de esos defectos cuando adquirimos el cerebro y dentro del cerebro adquirimos el pensamiento. Cuando pensamos, cuando empezamos a pensar las cosas y a reflexionar, se nos despierta la astucia. Y la astucia es, digamos, el eje principal o la cúspide de todos los defectos, porque inclusive la astucia contamina las virtudes. La contamina porque esas virtudes de amor se convierte en un amor interesado. Soy honesto porque me interesa ser honesto porque así consigo esto. Me muestro que soy alguien muy simpático, que enseguida hablo, pero porque me interesa pertenecer a ese grupo o que piensen de mí tal cosa. O sea, siempre el interés ha estado. Y eso es lo que nos ha movido. De hecho, cuando estábamos en grupo miles de años, cientos de años, millones de años atrás, en las tribus, colaborábamos entre todos porque era la única forma de sobrevivir. Por tanto, hay un interés, que es el de la supervivencia. Y con eso, ahí radica todo. Si para sobrevivir tengo que delatar a mi vecino, lo delato. Si para sobrevivir tengo que engañar, engaño. Y en ese periodo tribal en el que nos damos cuenta, somos conscientes de que en equipo funcionamos mejor, nos protegemos y podemos perdurar y sobrevivir, se tira un tiempo hasta que el pensamiento hace que alguien del grupo, de esa tribu, el más listo, el que gracias a él ese búfalo se lo están comiendo todos a partes iguales, dice, bueno, si yo soy el que me arriesgo y me juego la vida y soy el que pongo la inteligencia y la estrategia, ¿por qué tengo que comerme y pasar hambre con un trocito así? Yo debería tener más, porque soy el que he puesto todo. Y ahí es cuando viene ya, digamos, esos vicios, ese egoísmo, que no digo que no tenga razón, no estoy diciendo eso, porque si es cierto así, el grupo debía aceptarlo. Pero el grupo dice, no, ¿tú por qué más, colega? Porque eres el que has pensado, bueno, vale, pues gracias a ti, pero todos comemos también. Entonces, ahí viene ya las separaciones, ¿no? Ahí viene ya la astucia. En la raza atlántida, de la raza semita, que de donde provienen las 7 razas de esta época aria en la que vivimos, cuando nuestros regentes abandonan a los semitas originarios, como he vuelto a decir en otro vídeo, en el desierto de Gobi, les dice, bueno, señores, tenéis el pensamiento, tenéis el raciocinio, así es que, y libres, ya no vais a adorarnos, no vais a tener nuestros guías, vais a tener otros guías que vais a tener que, no lo vais a ver, pero que os pueden ayudar siempre y cuando pidáis y sepáis cómo pedir. A esa raza semita se le despierta la astucia. Y al no tener esos regentes que anteriormente las otras razas sí tenían y lo seguían porque no tenían ese, digamos, ese raciocinio, pues empiezan a haber separaciones de interés.
por interés te quiero Andrés. Empieza a venir esos defectos tan característicos nuestros de la envidia. Envidiar al otro porque tiene una mujer mejor, más bonita, lo que sea. Porque tiene una tierra más fértil. Y ahí empiezan ya las estrategias de intentar apoderarse de aquello que él desea. Pero una de las cosas que le dicen los regentes es que vais, a partir de ahora, vais a ser responsables de vuestros actos. Algo que, muy aéreo, responsable de mis actos. ¡Pum! Mato a ese, que responsable soy. A mí me da igual, me he quitado de alguien de encima. Pero con el tiempo se va creando los remordimientos, se van creando los efectos de esas causas que se ha provocado. Pero no lo queremos dar cuenta, no lo queremos interpretar así, para seguir pudiendo y haciendo todo lo que nos interesa. Todo nos mueve, vuelvo y repito, nuestro instinto de supervivencia y nuestro cuerpo del deseo. Lógicamente, ese cuerpo del deseo coge poder porque está en un periodo tierra, revolución tierra, densidad. Y es el cuerpo del deseo en el que estamos y venimos estando, y es el que nos dijeron, nuestro guía, es el que tenéis que controlar. No podéis dejaros llevar por el instinto del deseo de tener. Tenéis que saber qué causa tus acciones, cuál es la repercusión, cuál es el efecto de ese acto. No. Entonces, luego viene ya ciertas religiones en el que la única forma de poder controlar las masas es con el miedo de ese Dios que no ves, castigador y a la vez misericordioso. Se crea, se inventa el infierno, el castigo universal. Te dicen que vienes con el pecado y tienen que usar el miedo para que la comunidad pierda fuerza, tema algo. Si no temes nada, te vuelves, o sea, hace lo que te sale de la pelota, porque no tenemos control sobre nuestro cuerpo del deseo. Yo lo comparo con la analogía de una plaza de toros, donde sale el toro y en el proceso del ¿cómo se llama? Pues del torear, o como ya no me acuerdo cómo se llama, en ese proceso taurino, hay dos momentos claves, que es las banderillas y el picador. Las banderillas cumplen la función de provocarle heridas que vayan sangrando y vaya perdiendo fuerza. Y luego el picador, así como vaya el toro con esa fuerza, ese brío, pues le pica más todavía para que vaya perdiendo sangre y vaya bajando sus fuerzas. De la misma manera es lo que nos hacen. Nos vienen haciendo desde hace millones de años. Nos ponen banderillas y nos pican para que perdamos fuerza. Y no voy a entrar en más tribulaciones para no hacerlo muy largo, pero
Me preguntaré, ¿y cuáles son esas banderillas y cómo nos pican? Paja mental, ¿eh? Pues la forma que tiene el sistema o la forma de ejercer el poder, los sistemas políticos, es que para que pierdas fuerza, ímpetu, para que no te hagas poderoso, hay que usar técnicas tanto físicas como mentales para que pierdas tu horizonte, pierdas esa fuerza de tu ser. Solamente cuando la necesitas, te la permiten. Y una de esas fuerzas que yo, una paja mental, es la enfermedad. Y sobre todo cuando ya vienen los años 50 que se perfeccionan las técnicas del poder hacia el pueblo. Y como veníamos de una Segunda Guerra Mundial y de varias revoluciones sociales, trágicas, dramáticas, donde cortaron cabeza a reyes, a los aristócratas, donde los mismos poderosos dicen, oye, que esta gente en cualquier momento nos crean una revolución y vienen a por nosotros. ¿Cómo podemos hacer, pero de una forma civilina, que no se enteren, que no sean conscientes de ello, pero cómo podemos bajarle esa fuerza? Industrializando la alimentación. Con alimentos industrializados, con venenos, con químicos, hacen que vayamos teniendo que gran parte de la sociedad empieza a enfermarse. Y con las enfermedades viene el que, ¿qué ocurre si tienes una enfermedad? Que te preocupas en sanarte. Por lo tanto, ya no tienes la cabeza preocupada en las legislaciones o en los políticos o en las políticas. Ya lo que tú quieres es sanarte, tienes un problema físico. Entonces, imaginaros una sociedad tan enferma, no puede, difícilmente se puede levantar ante un gobierno, porque están enfermos. Además, algunos alimentos hacen que pierdas la voluntad, que vivas en continua inflamación, los riñones jodidos y pérdida de energía. Ahí ya te están picando. Otras de las técnicas que paralelamente es crear problemas que tengas, provocar injusticias laborales o crisis financieras o económicas, como ha venido el ser humano de los 50, pues subiendo, pero luego una crisis y luego un poquito liviano, luego otra crisis, liviano, otra crisis, porque de esta manera, cuando te pica una crisis financiera, la masa del pueblo es la que lo sufre. ¿Y qué ocurre? Que la gente está preocupada, temerosa de perder su poder adquisitivo, de perder su trabajo, con lo cual, desde que se levanta hasta que se acuesta, lo único que piensa es cómo guardar, cómo proteger su trabajo y cómo proteger la familia. Porque ahí viene, la familia, eres el responsable de tu familia. Por lo tanto, ya te crean una responsabilidad que, sumado a todos estos problemas que te va creando el sistema, pues lo único que haces es estar siempre en línea baja, en energía de preocupación, estrés, y eso provoca que no tengan la fuerza, ni la lucidez, ni el raciocinio para ver lo que están haciendo y qué están haciendo
de ese pueblo. O sea, tenemos la enfermedad a través de los alimentos contaminados, tenemos la introducción de estupefacientes, de drogas, creamos modas para los jóvenes, como fue el movimiento hippie, donde llevamos a gran cantidad de jóvenes haciéndole creer que eso es libertad y es paz, y les ponemos las drogas a tutiplé para aniquilarlos, como ocurrió, que llevo años diciendo, ocurrió en el País Vasco, en la época de la transición, en el gobierno de la transición, y duró un tiempo más, con la heroína que se introdujo en el País Vasco para eliminar toda disidencia de la juventud que en ese momento quería un cambio, o para que no pensaran en el cambio, vamos a aniquilarlos con las drogas. Alimentos, drogas, vicio. Vamos a crear que la pornografía sea gratis y que estén pensando más en la pornografía o en la satisfacción sexual que en lo que nosotros hacemos. Luego viene todo lo que es cine, película, información, prensa, y todo este conjunto, todo esto al unísono, y siempre va creciendo en cada generación, pues producen sociedades totalmente trozos de carnes con ojos. Trozos de carnes con ojos. Si ahora, en este instante, en este momento en el que estamos nosotros, tenemos todos los residuos que de familiares, quién no tiene o no ha tenido amigos o familiares con cánceres, con problemas. Estamos nuestra mente enfocada en la enfermedad, y viene la internet y el consumo desenfrenado, barato, chabacano, malo, de todas estas compañías que te lo llevan a tu casa, te lo ponen muy cómodo, a precio muy bajo, para que vuelvas a tener ese chute de dopamina y te enganches a esas compras de Temu, de Alibaba o de Amazon. Y así puedas encauzar tu depresión, tu incertidumbre, puedas tener momentos de dopamina y de satisfacción. Y ese es el momento que estamos viviendo. Luego me gustaría hablaros en otro vídeo, para que no sea muy largo, sobre ya esos sistemas políticos como el cesarismo democrático. No sé si lo habéis oído. O para que veamos cómo hay gobiernos que tienen instaurado el cesarismo democrático, y cómo, a través, digamos, de esa forma de ejercer el poder público, es a lo que van. En estos 10 años que nos quedan, como una transición cósmica, influencias planetarias, de grandes cambios, de grandes experimentos, de grandes descubrimientos, pues vamos a ver cada vez más cómo este sistema político y de control social, el cesarismo democrático, se va a ir instaurando en varios países. Va a ir contagiándose, pues, del hijo de Putin, de China y de otros, para formar países donde esos oligarcas no tengan miedo, como siempre lo han tenido los oligarcas y la aristocracia, de que el pueblo se subleve
y les corten las cabezas. ¿Cómo vamos a prevenir para que no nos suceda eso? Para que no nos corten la cabeza, para que no vengan a nuestra casa. Pues dándole el picaor ahí para que se desangren y pierdan fuerza. A través de todas estas redes perdemos fuerza porque perdemos el poder del raciocinio, del discernimiento, de la crítica. Junto con todo esto que os vengo dando, pues es un cóctel maravilloso, perfecto, para tener sociedades de trozo de carne con ojos. Pero no sé si lo sabrán, pero va a ser 10 años. 2035, 2036, vamos a vivir estas experiencias de un mayor control también, aparte de las enfermedades, pero va a haber mayor control sobre el individuo para crearle ciertas psicopatías, paranoias, en la que me estarán viendo o no me estarán viendo, estarán oyendo lo que yo digo, coño, que dije tal cosa, ahora me va a venir una multa porque dije tal cosa, me viene la fotografía o me viene el vídeo donde digo, oye, bla, 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 y eso está prohibido decir, por lo tanto, eso viene clarísimo. Y las nuevas tecnologías van a estar basadas del control del pueblo, porque aunque perdamos, no tengamos la fuerza suficiente, la energía suficiente, ya hay que cerrar ese ciclo con el control absoluto de tu mente, de lo que piensas y de lo que dices. Para ya entonces ese trozo de carne con ojos ser maravilloso. Y este es un poco el resumen de todo lo que en esa hora dije. Pero hablé un poco más en profundidad sobre cómo venimos siendo guerreros, cómo la sociedad siempre ha buscado sangre, de ahí las revoluciones, de ahí las guerras, porque si venimos, tenemos genes violentos de conquista. Todo eso ha cambiado a través del fútbol, donde un país, España, campeonato mundial contra Francia. Bien, eso es una guerra. Pero donde no hay fallecidos, afortunadamente, donde no hay caídos en combate. Pero eso es una forma de, digamos, de válvula de escape, de ver el sangre, como antes se necesitábamos ir a la guerra por la patria, pues ahora a través de el deporte, de estos juegos globales, pues canalizamos y, enfocamos y sirve de válvula de escape en vez de una guerra. Las Olimpiadas es lo mismo. Todo lo que sea competitividad con otras fronteras, con otros países, es una guerra. Pero afortunadamente que sean así. Eso es bueno, sean así. Entonces, nada, estamos en un momento, en una sociedad que guerrera siempre, siempre ha habido guerras, de una forma u otra, bélicas, económicas, eh, ideológicas, religiosas. En otro vídeo explicaré cómo surge la religión y el poder de la religión cuando se crea el pontificado, cuando se crea Roma. Pero bueno, eso es otra historia. Un poquito duro, pero también contaré cómo yo creo que podemos protegernos y cómo podemos recuperar nuestra memoria, cómo podemos recuperar nuestro raciocinio, no de cómo podemos intentar controlar, que ya lo he dicho en otro vídeo, ese cuerpo del deseo, no para ser personas virtuosas, no, que es que tengo virtudes, no, porque no estamos en esa fase.
de expresar, de ser seres con cierta virtud, porque no nos permite, no estamos en ese campo de energía que podamos conectar el cuerpo, los cuerpos espirituales con los densos. Todavía no, todavía no. Vendrá, sí, vendrá el momento que nos facilitarán esas energías cósmicas para que podamos hacer ese movimiento sin llegar a nada, a ninguna revolución física. Espero que me hayas entendido. Con esto un bizcocho esta mañana a las 8. Y hoy más que nunca ver, oír, callar y jugar toditos. Bendiciones. Bye bye.